¿Alguna vez te has preguntado si tú o alguien cercano a ti padece de depresión? Hoy hablaremos acerca de un libro muy importante que abarca todo lo relacionado a la depresión y sus máscaras, escrito por Ernesto Lamoglia para poder comprender la parte oculta, el rostro oculto de este trastorno silencioso. Hace tan solo unos días hablábamos de cómo se ve la depresión y podemos incluso tener a alguien en nuestra familia o nosotros mismos estar deprimidos y no darnos cuenta o no nos hacemos conscientes de esto porque somos funcionales. Trabajamos mucho, hacemos ejercicio, cumplimos con nuestras responsabilidades, pero cuando empezamos a indagar a mayor profundidad acerca de la sintomatología de la depresión, enfocándonos en este libro, podríamos darnos cuenta de que nosotros o un familiar cercano pudiera estar padeciendo de este trastorno silencioso. Ante esto es importante mencionar que si consideras que tienes depresión, por favor busca ayuda profesional. Es importante atenderse siempre con personas capacitadas, preparadas y dispuestas a brindarte de manera profesional su ayuda. Ernesto Lamoglia es un especialista en la salud mental y su libro es una herramienta clave para poder comprender la depresión y cómo ésta se disfraza en nuestra vida cotidiana. El objetivo de esta presentación es ayudar a identificar estas máscaras y fomentar la ayuda, o mejor dicho, la búsqueda de ayuda profesional. Comenzamos. Y probablemente te estés preguntando qué significa una máscara en la depresión. Porque hoy por hoy, en pleno año 2024, tenemos ya una idea muy concreta de lo que es la depresión o de alguien deprimido. Es alguien que no sale de casa, que está triste, que está apagado, que no tiene energías para hacer cosas, que probablemente le ha perdido el sabor a la vida, el sentido a la vida, que se ha abandonado como persona en su imagen personal. Pero muy a menudo, la depresión no se presenta con tristeza evidente. Esta puede disfrazarse con síntomas físicos, con irritabilidad, con conductas adictivas u otras emociones difíciles de identificar. Y no tanto las emociones o las conductas, sino estos síntomas que te menciono y que abarcaremos una mayor profundidad en un momento más, hacen difícil el poder detectar o diagnosticar una depresión. Y esta puede esconderse detrás de otras emociones y comportamientos que hacen muy difícil reconocerla a simple vista. Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno o esta enfermedad afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. Muchas personas no buscan ayuda porque no reconocen los síntomas. Y comprender las máscaras de la depresión es clave para poder identificar y tratar esta condición. No siempre se ve con símbolos de tristeza y debemos de aprender a reconocer nuestras emociones para dar ese primer paso hacia nuestra propia sanación o recuperación o de algún familiar cercano. Las máscaras más comunes, y quiero profundizar en esta parte, pueden ser algunas de estas. La irritabilidad y el enojo constante. Son personas que pueden mostrar una actitud a la defensiva o explosiva en lugar de tristeza. Son personas que pueden ser iracundos, que se enojan con facilidad, porque tienen relacionada la idea de que si se ven molestos, si se ven agresivos, no se ven vulnerables. Este es el pensamiento o la idea que cruza en este tipo de personas. Si no me muestro vulnerable, no se van a dar cuenta que desde hace años guardo mucha tristeza que se traduce a depresión. De hecho, son personas que pudieran caer en la violencia o son personas que están siempre a la defensiva esperando que si le dices algo te ataquen, te respondan, te agredan verbalmente, en ocasiones físicamente,
pero porque no quieren mostrarse vulnerables, no quieren aceptar que están arrastrando un problema desde hace tiempo. Puede ser desde la infancia, puede ser durante la adolescencia o ya en la edad adulta. Otra máscara puede ser el aislamiento social, el retirarse de amigos y familiares, pudiera ser una señal de depresión disfrazada. Y aquí, por eso es importante buscar ayuda profesional, porque aquí podemos caer en el error de que las personas introvertidas o calladas, que no socializan mucho o que no salen mucho, pudieran estar arrastrando algún tipo de depresión, pero estas, cuando platicas con ellos y tratas de hacer un tipo de diagnóstico, te das cuenta que son personas que viven muy cómodas, que viven muy bien, que se sienten muy bien consigo mismas y que canalizan su energía en otras actividades, no necesariamente la actividad social. Pero las personas que se aíslan y se enmascaran de personas introvertidas pudieran estar pasando por una crisis de depresión. Son personas que en alguna etapa de su vida eran alegres, eran sociales, salían, se reían, pero sucede algo en sus vidas que los apaga y como consecuencia los aparta de la convivencia. Esta persona, al no estar en correspondencia con su carácter, con su personalidad, con su esencia de ser humano, puede empezar a adoptar conductas o actitudes que en apariencia son de alguien introvertido, pero que realmente se está enmascarando. ¿Por qué? Porque si él convive de manera activa con otras personas, le van a hacer la pregunta que le hacen a cualquier persona en un evento social, en un evento familiar, en un evento laboral. ¿Cómo estás? Esa pregunta en una persona que está arrastrando depresión es muy contundente, es muy dolorosa y quiere gritar, quiere decir cómo se siente, pero se pone esa máscara y dice que está bien. Y esto en ocasiones los lleva a aislarse de la sociedad. Algunos síntomas físicos pueden ser los dolores de cabeza, problemas digestivos o fatiga sin causa aparente. Y esto puede suceder de la nada. ¿Cuántas personas no vemos jóvenes tomando pastillas porque ya tienen problemas digestivos, problemas de acidez? ¿Cuántas personas jóvenes entre 20 y 30 años que ya están tomando pastillas porque padecen de migrañas? Van al doctor y no hay un diagnóstico como tal. Y de hecho son personas que empiezan a enfermarse mucho y no hay una causa aparente de las enfermedades. Empiezan a tener dolencias físicas en la espalda, en las rodillas, y van al doctor, les hacen estudios, radiografías, estudios de sangre, y no hay nada. ¿Cuántas personas no se enferman físicamente, pero esto se debe a una consecuencia de que mentalmente o emocionalmente llevan años arrastrando problemas emocionales, problemas mentales que no han podido externar o hablar con alguien más para poderse sanar? Y esto como consecuencia lleva a que el cuerpo se enferme. Las adicciones, como el alcohol, las drogas, la comida, y aquí podemos agregar otras como el juego o ludopatía, el sexo, el adictos al riesgo, personas que están buscando de alguna manera a través de estos excesos terminar con su vida. Saben que se están lastimando, saben que se están dañando. ¿Cuántas personas no conoces a tu alrededor o a ti mismo que ya te dijeron, según tus antecedentes familiares y clínicos, ya no comas azúcar, cuida tu alimentación? Si tú analizas a tus familiares, prácticamente todos o muchos de ellos, en el caso de un paciente, son obesos, han muerto de infartos, son diabéticos, algunos han perdido partes ya de su cuerpo a raíz de la diabetes, otros son hipertensos y aún así sigues sin cuidar tu alimentación. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de esa acción aparentemente placentera, pero que por dentro te hace sentir como alguien que no vale, como alguien que ya debe de morir? Lo mismo sucede con el alcohol, con las drogas. Sabes que te estás haciendo daño.
¿Cuántos antecedentes de alcoholismo o drogadicción hay en tu familia y a tu alrededor? Y aún así, te ves consumiendo de manera excesiva este tipo de sustancias y muchas veces los pensamientos intrusivos son: ojalá después de esta borrachera me suceda algo y ya no despierte. Esto pudiera estarte causando, o mejor dicho, pudiera ser un síntoma de depresión. Muchas veces, nuestro cerebro se protege para evitar el dolor con este tipo de cosas, las adicciones. Y también hablamos de las personas que son adictas al trabajo. Son aquellas personas que son muy activos desde las 6, 7 de la mañana, los ves en el gimnasio, de ahí un baño, de ahí a la oficina, y no paran hasta la noche y están haciendo proyectos y proyectos y proyectos. Pero son esas personas que, llegado el sábado en la noche o el domingo, que no tienen nada que hacer y que no saben qué hacer, los ves completamente devastados. Son personas que necesitan estar ocupados siempre para no pensar. Son personas que se olvidan incluso de actividades tan cotidianas como el cumpleaños de los hijos. Actualmente vemos a muchas personas utilizando el teléfono celular en plenas actividades de los hijos pequeños y no se dan cuenta del tiempo que pierden o de lo que se están perdiendo de convivencias real, social con sus hijos, con tal de aparentar estar productivos o no aparentar. Posiblemente sí estén activos trabajando, pero para todo hay tiempo. ¿De qué te escondes? ¿De qué te ocultas? ¿Por qué quieres extender el día y que éste tenga 30 horas? ¿Cuál es la fuga o cuál es la circunstancia o situación que no quieres enfrentar y por eso te fugas? Estos síntomas o estas máscaras, todas son máscaras que te llevan a evadir algo que no quieres ver en tu interior. Una frase que alguna vez leí y que me gustó mucho es: el cuerpo habla. Y este cuerpo que empieza a hablarte, empieza a darte manifestaciones. Primero, a través de insomnios, dolores físicos, leves, moderados, que probablemente con un analgésico o con una pastilla para dolor de cabeza pase el dolor. Pero si no te atiendes, no físicamente, mentalmente estamos hablando. Si no tienes un punto, un lugar en el cual hablar de cosas, que obviamente no vas a hablar con tu esposo o con tu esposa, o probablemente ni con el mejor de tus amigos, mucho menos con tu jefe. O más aún, si tú eres el jefe de la empresa, pues son cosas que no vas a hablar con tus empleados. Tienes que encontrar un foro adecuado, un lugar adecuado, psicoterapia, grupos de apoyo, grupos de meditación, en donde tú puedas entrar en contacto con esta parte de ti que no quieres ver para sacarla. Es increíble ver personas de 30, 40 años ya padecer enfermedades crónico-degenerativas, todo por no mantenerse o no cuidarse físicamente. Pero el descuido físico se da precisamente por no atender la salud mental o emocional. Y el cuerpo, mientras uno es joven, puede aguantar ciertas cargas de estrés, desvelos, eh, este tema de adicciones, la productividad excesiva, el estar viajando cada semana, cada 2 días a diferentes lugares porque tienes que ser muy productivo y muy exitoso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, en el caso de las personas excesivamente productivas, por qué no paras? ¿Por qué no haces una pausa y te mantienes quieto y solo, en silencio por un momento, para que puedas escucharte a ti mismo? Ese grito ahogado que hay dentro de ti, que necesita salir. ¿Cuántos actores, cuántos cantantes, actrices, gente famosa que son excesivamente productivos han terminado con sus vidas porque ya no aguantan el dolor emocional y piensan que con un proyecto más, con una gira más, con una película más, van a salir de este problema? Y muchas veces sucede que estas máscaras se empiezan a mezclar unas con otras, en ocasiones excesivamente aislados, en ocasiones con dolores insoportables de cabeza, migrañas interminables de 5 días, 7 días, que necesitas incluso hospitalizarte
¿cuánto tiempo más quieres estar así? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que tu cuerpo te está tratando de decir con estos síntomas, con estos temas? Piénsalo. Este foro o este video es ideal para que puedas empezar a reflexionar y analizar acerca de las máscaras más comunes de la depresión. Y probablemente te estés preguntando cómo reconocer las máscaras de la depresión en mí mismo o en otras personas. Y algunas de ellas pueden ser notorias, otras no. Es aquí en donde es necesaria la ayuda profesional. Pero hay ciertas conductas y estas conductas te llevan o llevan al individuo a no tener contacto emocional con su familia. Oye, el fin de semana es cumpleaños de papá. No voy a poder ir porque tengo mucho trabajo, porque estoy muy cansado, porque se me olvidó. Son personas que olvidan constantemente temas relacionados a vínculos emocionales, afectivos. Se olvidan del aniversario, se olvidan del cumpleaños, se olvidan del festival de los pequeños. Algo quieres evadir. Y no es necesariamente el darle prioridad al trabajo o a los negocios. Simplemente es la evasión de algo que te produce dolor. Y es una persona que está siempre ocupada para evitar precisamente el contacto emocional, porque no quiere que le pregunten cómo estás, cómo te sientes. Muchas veces esto es muy notorio en los adolescentes porque tienen estos cambios de humor. Una frase que me gusta mucho es precisamente la palabra adolescente, de adolecer, de dolor, porque es una etapa en el ser humano complicada por la que todos pasamos y no entiendes ni por qué te sientes irritado o por qué tienes cambios de humor tan constantes. Si bien es cierto, este es un proceso natural, en ocasiones puede ser necesario buscar ayuda profesional, aunque en los jóvenes es un tanto complicado, porque es en esta etapa de la vida en donde muchos de ellos caen en los excesos de adicciones, de alcohol, de drogas, de sexo, eh, incluso personas que ponen en riesgo su salud física a través de prácticas riesgosas. No solamente de, por ejemplo, manejar rápido un coche, o jugar carreras de vehículos o tirarse de un paracaídas. Hay gentes que se hacen adictas al riesgo que implican las apuestas, personas que se hacen adictas a lastimarse físicamente cortándose. Y son prácticas tan comunes, pero tan dañinas, y son focos de alerta, de alarma que debemos de tener los que somos papás. Si tú piensas que estás enmascarando algo, estás ocultando algo que te produce dolor, que te produce tristeza, este algo evita que estés solo, o cuando has intentado hacer prácticas de meditación, por ejemplo, algo te lo impide, algo te bloquea y dices, no, esto no es para mí, pudieras estar arrastrando algún tema de depresión. No hay que esperar a llegar a una etapa crítica en la cual empieces a tener pensamientos de suicidio, o en la cual empieces a tener desórdenes alimenticios graves, ya sea en exceso de comida o en falta de alimentación. O no es necesario llegar a periodos tan críticos como el no dormir o el necesitar pastillas para dormir. Y si no te las tomas, pasas por un periodo de crisis de abstinencia. ¿Por qué llegar a esos extremos? Muchas veces estas máscaras nos llevan años quitárnoslas. Si estás viendo este video, puede ser el primer llamado o uno de tantos llamados para que puedas enfrentarte a ti mismo en ese dolor emocional que vienes arrastrando desde hace años. Me preguntaba una persona en consulta, bueno, Marcos, es que yo no sabía que tenía depresión, o tengo un familiar que tiene depresión, pero ¿por qué la ocultamos? Es decir, ¿por qué nos da vergüenza aceptar que tengo un problema? Y no es un tema de género, pero normalmente en los hombres es para evitar verse vulnerables, débiles. ¿Cómo vas a tener depresión?
si eres proveedor, si te va bien en el negocio, si eres un buen padre de familia, o tienes una esposa maravillosa, tienes una casa linda, tienes unos hijos que son excelentes estudiantes. Pero los que conocemos de este tema, los especialistas que sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, sabemos que esto no es necesariamente lo que nos ayude a vivir sin depresión. De hecho, estas cosas pudieran incluso agudizar la depresión crónica, porque son personas que se sienten inmerecedoras de todo lo que han logrado o de todo lo que han conseguido, o porque se han autoengañado a lo largo de los años. Si yo escalo de puesto, voy a ser feliz. Escalan de puesto, les dura la euforia una semana, esta euforia termina y se dan cuenta que siguen sintiéndose exactamente igual que como se sentían antes en el puesto inferior, solo que ahora tienen menos tiempo para pasar con la familia. En el caso de las mujeres, ocultan esto para no sentir que estorban, para no sentir, o mejor dicho, para dar un buen ejemplo a los hijos y que estos, entre comillas, no vean que no te sientes lo suficientemente buena mamá como para educarlos o lo suficientemente buena esposa como para tener el matrimonio que tienes. Y se oculta a través, muchas veces hoy por hoy, del éxito profesional. ¿Cuántas mujeres existen en nuestro día a día con las que convivimos, que las vemos en el trabajo muy bien vestidas, muy bien maquilladas, muy amables, muy cordiales, pero que en esa intimidad de ellas mismas se sienten inmerecedoras, se sienten tristes, se sienten apagadas y en la parte emocional tienden a ser un poco más expresivas que los hombres, pero encuentran maneras de ocultar este problema? Se desconectan emocionalmente algunas personas, ya que no son conscientes de sus propias emociones. Y aquí quiero indagar también un poco más, porque conozco personas que en negocios son muy exitosos y que en terapia, cuando hemos tratado de indagar a profundidad en su vida anterior o en su vida pasada de adolescente, de infancia, hay un bloqueo. Hay algo que les impide brincar esa barrera para entonces sanar sus emociones. Y fue un dolor tan profundo, un golpe tan fuerte, que emocionalmente son personas que viven desconectadas de la realidad o que viven en otra realidad. Es esa típica persona que tú ves que tiene deudas, que tiene problemas con su esposa, pero que para él todo está bien, todo está en orden, todo en algún punto se va a solucionar. O son personas que se vuelven excesivamente productivas económicamente y compensan todo con dinero para solucionar sus problemas. Todo con tal de no hacer contacto con sus emociones. Y en algún proceso en el que estuve o en el que fui parte, después de estar trabajando con esta persona a lo largo de 2 meses, llegó en una sesión un tanto vulnerable porque uno de los negocios de los que él tenía tanta fe de que se dieran no se concretó, y ahí fue cuando aprovechamos el podernos meter a la sensación de fracaso que le produce a esta persona. Y esta sensación de fracaso o esta sensación de no haber cerrado este negocio lo llevó a sentirse miserable, a sentirse solo, lo llevó a embriagarse el fin de semana, de hecho, lo llevó a aislarse de su esposa, pero en sí el problema como tal no fue el que no se cierra este negocio. Son circunstancias que se proyectan en el presente, pero que vienen desde el pasado. A raíz de esa sesión pudimos entonces encontrar muchos de los problemas de esta persona que los había ocultado y guardado en una parte inconsciente, pero que cuando los trasladó al momento presente, se soltó a llorar. Y fue una sesión muy enriquecedora en el sentido de encontrar muchas causas o muchas raíces, mejor dicho, que lo llevaban a ser y a vivir como era.
Estos también son llamados mecanismos de defensa. Como te mencionaba en la diapositiva anterior, nuestro cerebro busca protegerse y oculta el dolor detrás de otras emociones o detrás de otras conductas, porque al ser humano por naturaleza no le gusta sentir el dolor, es cobarde para el dolor, le da temor sentir dolor. Pero si tenemos dolor o si las cosas, las circunstancias de la vida nos producen cierto tipo de dolor, es porque es necesario, es porque es parte de la vida y no podemos ocultarlo, no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso es elemental, importante estar en lo que a mí me gusta llamar una atmósfera adecuada, un espacio adecuado, para que puedas, de manera controlada en un proceso de terapia, sentir el dolor, desahogarte, enfrentarlo, aceptarlo, interiorizarlo, saber por qué lo estoy sintiendo, saber por qué me duele tanto. Al terminar el proceso de terapia, entonces podemos conocernos mejor, entendernos mejor, amarnos más y así empezar a trabajar con nuestros problemas emocionales que se pueden traducir a una depresión. Algunas claves para detectar una depresión oculta. La más importante es buscar ayuda profesional. Esto es elemental, es súper importante. Pero también podemos indagar un poquito en nosotros mismos o en las personas que nos rodean y podemos observar, por ejemplo, cambios bruscos en el comportamiento o en los hábitos. Este tipo de persona pudiera ser la persona que está en una junta de trabajo y de repente se va de la junta, y no físicamente, sino su mirada se pierde al infinito y empieza en ocasiones incluso a soñar despierto y se queda viendo un punto fijo de la pared, un punto fijo de alguna luz, un punto fijo de su bloc de notas, no lo sé. Pero al momento de reaccionar, tiene un cambio brusco de actitud y busca nuevamente activarse o reconectarse a esta reunión de una manera muy activa, muy brusca. Es una persona que si se desconecta por este momento, busca cómo compensarlo con actividades. O son personas que en el momento que sienten en su interior que les está atrapando cierta nostalgia, cierta tristeza, cierta melancolía, enseguida buscan qué hacer. Son personas que incluso pueden ser adictos a sustancias, la cafeína incluida, porque piensan que tomando cafeína se van a activar y esta melancolía va a desaparecer o esta falta de energía va a disminuir y se vuelven a activar. Estos cambios bruscos en el comportamiento o en los hábitos debemos de estarlos observando constantemente en nosotros o en los demás. Hábitos como por ejemplo el comer excesivamente en fines de semana o en ciertos días de la semana, el comer excesivamente azúcares, grasas, aún sabiendo que te puedes hacer daño o que te estás haciendo daño, o sabiendo de antemano que al día siguiente te vas a sentir fatal. Cambios bruscos en el comportamiento o en los hábitos. Quejas frecuentes de problemas físicos sin causa médica. Y de verdad es increíble la cantidad de personas que van al médico o que van con un fisioterapeuta manifestando dolores que sienten reales en las rodillas, en las piernas, en la espalda, en los hombros. Y al momento de hacerles estudios, les dicen tal cual, es que no tienes nada. Lo que tú tienes podría ser estrés, podría ser depresión, estás siendo una persona hipocondríaca, estás somatizando muchas cosas y estás creando dolor inexistente porque no tienes ninguna lesión física. Personas que padecen de migrañas y, o que padecen del aparato digestivo, que en ocasiones empiezan a sentir dolor en la espalda baja y no hay una razón real para tener estas dolencias o estas molestias. Y son personas que se están quejando de manera frecuente, personas que por ejemplo tienen tics nerviosos, que están moviendo el cuello constantemente,
o que tienen un movimiento muy peculiar en los brazos, en las manos, en el cuello o en la respiración. Y este tipo de cosas pudieran ser mecanismos de defensa que evitan que la persona entre en contacto con emociones que le producen cierto tipo de dolor. Las conductas evitativas, como por ejemplo el alejarse de los amigos, de la familia, olvidarse de momentos importantes, relevantes, porque quieres evitar la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? Hace mucho que no te vemos. Y como guarda un sentimiento muy profundo de fracaso, de no sentirse merecedor, de sentirse una persona inútil, prefiere alejarse y evitar el contacto con personas que sabe él que tienen cierto poder emocional sobre sí mismos. Y el uso excesivo de distracciones, hoy por hoy las redes sociales, el celular, personas que llegan incluso a la consulta con una tendinitis horrible en las manos, con problemas de artritis, por el uso excesivo del teléfono, con problemas de vista, con problemas de cuellos, de dolor crónico en el cuello, niños pequeños de 10, 12 años que ya necesitan lentes porque se la pasan de 4 a 6 horas porque papá y mamá no están al pendiente de ellos y ya necesitan anteojos por el hecho de pasar tanto tiempo enfrente de las pantallas. Y gentes que llega el sábado en la noche y en una ocasión revisábamos el teléfono de un paciente y no es porque yo haya querido revisarlo, sino porque él me lo mostró y me dijo, Marcos, detecté que tengo este problema con mi teléfono porque estábamos hablando de las adicciones. Tan solo el sábado me la pasé 6 horas acostado utilizando mi teléfono celular y encontré la forma de que cuando se me estaba descargando, conectar una extensión y cuando vi que la pila estaba en el 5% y el cargador estaba fallando, me llené de ansiedad porque se me iba a apagar el teléfono. No iba a recibir ninguna llamada, no iba a recibir ningún mensaje, no tengo pareja, no soy una persona muy sociable. Ese día no iba a salir. Y me empecé a angustiar y a preocupar pensando que el teléfono se me iba a apagar. Y en ese rato o en ese lapso de tiempo, por razones que desconozco y que son raras, pero que son parte de la vida cotidiana, se fue la luz de la casa y de toda la colonia por 10 minutos. Esto me produjo aún más ansiedad. Como pude, en ese momento me levanté, me fui al vehículo y ahí conecté mi teléfono. Y ahí me di cuenta, estás mal, eres adicto a esto. Y chequé el tiempo que utilicé el teléfono, scrolleando, deslizando el dedo nada más en aplicaciones de Facebook, Instagram, TikTok, 6 horas. 6 horas, ni siquiera vi una película. Me detecté a mí mismo prendiendo la televisión, poniendo una película que me encanta ver, pero que no la vi como debía de prestarle la atención porque estaba con el teléfono. Y lo mismo sucede en el trabajo. Antes era muy cotidiano hasta la fecha ver a personas fugadas en su trabajo, no querer llegar a casa o querer llegar ya tarde cuando todos ya están dormidos, porque no quieres enfrentar algún problema, porque no quieres enfrentarte a ti mismo, tus emociones, tu dolor mental, emocional. Porque déjame decirte algo, el dolor emocional, el dolor mental, valga la redundancia, es muy doloroso. Atiéndelo, no dejes pasar más tiempo. Y si hablamos de adicciones, bueno, nos referimos a pornografía, a alcohol, a drogas, a apuestas, a personas que arriesgan o que se arriesgan manejando motocicleta, tirándose de paracaídas, manejando el coche de una manera muy rápida. En alguna ocasión en el consultorio platicaba con una persona que tiene negocios de carpintería y él me decía que cuando se sentía muy mal, le gustaba distraerse un rato haciendo muebles o cortando madera. Pero me di cuenta de un pensamiento a raíz de que he estado viniendo a la terapia, él me contaba, que me gusta arriesgarme pasando mis dedos cerca de la sierra circular o de la sierra de banco.
Y cuando me di cuenta de esto es cuando tuve que aceptar que tengo un problema de amor propio, de autoestima, que tengo un problema muy arraigado de que hace años que no quiero vivir. Y este tipo de cosas son las que podemos ir trabajando precisamente en la terapia. ¿De qué te escondes? ¿De qué te ocultas? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Creo que es un buen momento para reflexionar sobre las máscaras de la depresión y sobre la depresión misma para que puedas aceptar y entender que probablemente tú o alguien cercano a ti necesita ayuda. Es crucial buscar ayuda profesional porque a pesar de que está oculta, se puede tratar, ya que cuando hacemos consciente lo inconsciente, entonces podemos trabajar para ir sustituyendo las conductas con nuevas conductas, para sustituir pensamientos antiguos con nuevos pensamientos y para ir reparando tus emociones pasadas y presentes. Un profesional te puede ayudar a identificar las causas subyacentes de las máscaras, te puede brindar herramientas eficaces, probadas científicamente para manejar tus emociones y además te ayudan a fomentar una recuperación saludable. Yo no creo, y te lo digo abiertamente y directamente, en el coaching. Cada persona es distinta, cada persona necesita un tratamiento específico según su historia de vida, según su nivel de conocimiento, según sus propias necesidades afectivas. No es lo mismo trabajar con una persona que ha sufrido temas de abusos a una persona que ha sufrido de fraudes. No es lo mismo trabajar con una persona que sufrió la pérdida de un ser querido a trabajar con alguien que está padeciendo una enfermedad y que sabe que ya se va a morir. El tratamiento es personalizado para cada quien. Busca ayuda profesional. Hoy por hoy en Internet existe mucha gente y que además tiene muchos seguidores que se dedican a enviar un mensaje, si bien es cierto, positivo, pero engañoso. Ten cuidado. Es lo único que yo puedo comentar al respecto. Ten cuidado. Siempre debes de buscar ayuda profesional. Por este lado, con nosotros te podemos ayudar, ya sea de manera directa conmigo, en un proceso profesional de psicoterapia, o con algunos de los colaboradores que pertenecen a este canal. La depresión no tratada puede afectar a todas las áreas de tu vida. Trabajo, si eres papá o mamá, puede afectar directamente a tu paternidad, a tu maternidad. Puedes hacer cosas de las cuales te arrepientas para toda la vida. Estás a tiempo. En alguna ocasión platicaba con un paciente y yo le decía, mientras estés vivo, estás a tiempo de hacer algo por tu vida. No importa cuántos errores hayas cometido, estás a tiempo. Podemos corregir algunas cosas y haciendo esto, de verdad, si tú confías en este proceso, podrás darte cuenta de lo increíble que es que empezando a corregir ciertas circunstancias, muchas otras se van a empezar a corregir, no de forma automática porque es un trabajo arduo, pero sí va a ser una consecuencia de el trabajo que estamos realizando. Y estamos llegando a la etapa final de esta presentación, de este video. Algunos aprendizajes principales de este libro. Y cabe señalar que el link, por si quieres comprar este libro, te lo voy a dejar en la descripción de este video, porque es un libro muy bueno que te puede ayudar mucho para ti y para las personas que están a tu alrededor. El autor nos menciona que la depresión puede disfrazarse de formas inesperadas. Es posible sanar, pero requiere de autorreconocimiento, de reconocer en dónde estoy mal, cuál es mi punto de fuga, cuál es mi máscara. Y posteriormente, así, podremos delinear un camino de acción a seguir para que puedas
empezar un proceso de sanación o de recuperación. La empatía y el entendimiento son esenciales para apoyar a quienes padecen de depresión, aunque ésta esté oculta. En este libro, el autor Lamoglia nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender la depresión en profundidad. Muchas veces, con acciones de otras personas, con actitudes de otras personas, podemos saber si está pasando por una crisis de depresión y que además, hoy por hoy, podemos ayudar. La depresión como tal, en el libro menciona el autor de forma muy puntual, deprime incluso a nuestro sistema inmunológico. No solo es una condición emocional de tristeza. Una persona que está padeciendo esto puede dejar de comer o empezar a comer de forma excesiva. Una persona que padece depresión puede perder el sueño y empezar a padecer de insomnios. Puede empezar a tener crisis de amnesia o momentos en los que se le olvidan las cosas. Puede tener crisis de ansiedad, puede bajar mucho de peso, subir mucho de peso, puede empezar a enfermarse de cosas tan simples como una gripa, pero también puede enfermarse de otras cosas más graves como un derrame cerebral. Todo esto pudieran ser síntomas de alguien que está con estrés crónico y con depresión. Por eso un proceso de terapia es hoy por hoy algo elemental. Y a esto le podemos agregar la adicción a las redes sociales, la adicción a las compras compulsivas, y que incluso existen grupos de apoyo para las diferentes áreas. Y hay películas que muestran este mensaje crudo pero real, de personas que son adictas a temas de sexualidad, personas que son adictas a la comida. Pero lo que hay detrás de todo esto, porque la comida es placentera, el sexo es placentero, el consumo de sustancias es placentero también, pero detrás de todo este placer, lo que se esconde, lo que se oculta, es un profundo dolor, una profunda soledad, que se traduce a depresión. ¿Cuántas personas no vemos hoy por hoy? No es una generalidad, cabe señalarlo, pero existen personas que incluso padecen de enfermedades como el cáncer y que empezó por un descuido de su alimentación, que empezó por temas de no seguir un tratamiento médico y simplemente decidieron abandonarse a sí mismos, descuidarse a sí mismos, sin importarles las consecuencias que esto pudiera traer para sus propias vidas. Y esto muchas veces, cuando lo hemos atendido en consulta, nos damos cuenta que pudieran ser personas que han arrastrado una depresión desde hace muchos años, pero que estuvo oculta porque terminaron una profesión, se volvieron exitosos en el trabajo, se casaron, tuvieron hijos y dentro del marco de lo que es el éxito aparente, se volvieron exitosos, pero por dentro se sentían devastados, miserables. Habían días en los que estas personas no querían ni levantarse para hacer algo. Por eso es importante conocerse y si consideras que tienes algún tipo de problema, reconocerlo. Y si te cuesta trabajo, puedes acudir a nosotros, que te vamos a ayudar a través de un método de terapia profesional. Y ya llegando a la última diapositiva de esta presentación, si lo consideras, busca ayuda. Reflexiona sobre la importancia de entender un poco más acerca de estas máscaras y entenderte a ti mismo, a ti misma. Si consideras que necesitas ayuda, no tengas vergüenza de pedir ayuda. No te quedes callado. Si quieres hacerlo de manera directa con nosotros, en la descripción de este video te dejo nuestro correo electrónico. Para nosotros será un placer poderte acompañar en un proceso de recuperación, de sanación, como prefieras llamarle, de acompañamiento como tal. La ayuda profesional debería de ser parte de nuestro menú cotidiano de todos los días, así como hay personas
que van al gimnasio, que con un nutriólogo, que buscan asesoría financiera, también deberían de buscar ayuda profesional para aprender a vivir, para atender a sus propias emociones, sus propias necesidades personales en un espacio seguro, confidencial y de confianza que les permita externar, que les permita quitarse estas máscaras para verse a sí mismos como son y que la persona que esté enfrente de ti, el psicoterapeuta, tenga la suficiente habilidad para escucharte de forma activa sin juzgarte. Eso es lo que te ofrecemos aquí en Consciente lo Inconsciente. Como te he mencionado en otros videos, mi nombre es Marcos Castro, soy psicoterapeuta y espero que este video sea o haya sido de utilidad para ti. Puedes compartirlo si así lo deseas a otras personas que consideras que pudieran estar pasando o viviendo por una depresión silenciosa o enmascarada. Conocer las máscaras de la depresión es el primer paso para quitarles el disfraz y empezar a sanar. Busca ayuda y si es directamente con nosotros, para mí será un placer acompañarte durante todo tu proceso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.